Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretario General de la OEA certifica lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Informe sobre las gestiones realizadas por la Secretaría General de la OEA respecto al gobierno de Nicaragua. Consejo Permanente de la OEA homenajeó a la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos. OEA desplegará misión de observación electoral para las elecciones generales de Costa Rica. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Hay un total de 245 presos políticos, de los cuales 232 son hombres, 13 mujeres, 112 son civiles y 133 son militares. Hay 244 adultos y un adolescente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un informe al Consejo Permanente sobre las gestiones realizadas por la Secretaría General de la OEA respecto a los contactos realizados ante el gobierno de Nicaragua para el envío de una misión especial. Cumplo en dirigirme al Consejo Permanente en el marco de lo encomendado en la resolución CP 1188-2355/21 de 8 de diciembre de 2021, que dispuso en su párrafo operativo 4 encomendar al secretario general que solicite con urgencia una reunión con el gobierno de Nicaragua a fin de transmitirle esta decisión y obtener su compromiso de aceptar una misión de buenos oficios de alto nivel para realizar lo dispuesto en el párrafo 2, incisos A, B y C de esta resolución, como primera medida para restablecer el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana cuanto antes. Al respecto, agradezco al señor presidente y a los integrantes del Consejo Permanente la gestión encomendada. En cumplimiento de lo solicitado, procedo a informar que inmediatamente de adoptada la resolución, procedimos a realizar gestiones correspondientes a través de comunicaciones dirigidas al propio comandante presidente Daniel Ortega y de contactos institucionales al más alto nivel pertinente con la Cancillería nicaragüense y sus dependencias. Se llevaron adelante estas gestiones a través de canales políticos del más alto nivel también y a través de la Secretaría General. Al respecto, damos cuenta de las siguientes gestiones: A, contactos con la misión de Nicaragua ante la OEA; B, 2 notas enviadas al presidente Daniel Ortega en los términos de las resoluciones aprobadas a través de la misión y de la propia Cancillería; C, contactos con oficiales del gobierno nicaragüense a través de back channels para gestionar posibles visitas a Nicaragua. Al respecto, se ha señalado que la misma no es posible en el presente contexto y se han manejado otras opciones. De contacto a los efectos de establecer una agenda positiva que incluyera otros temas importantes de desarrollo democrático y de derechos. Estas expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran ya procesos de trabajo. Tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente, de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal al respecto. Tal como realizado en el pasado, se continuarán extremando los esfuerzos que en su momento permitieron a esta Secretaría General facilitar mecanismos de diálogo con las autoridades de Nicaragua que llevaron a trabajar aspectos relevantes para el país, tales como la observación de las elecciones municipales de 2017, la definición conjunta de los contenidos de las reformas electorales e institucionales necesarias, las firmas de acuerdos para el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua, así como la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y la liberación de más de 300 presos políticos en el proceso negociador de 2019 junto con la Nunciatura Apostólica y la Cruz Roja. Los mecanismos interamericanos e internacionales de derechos humanos deben volver a ingresar al país. Respecto a la situación institucional y derechos humanos del país, no ha habido en este tiempo avances de ningún tipo, y la misma continúa revistiendo la gravedad que ha sido señalada por la Secretaría General de ACDH, así como otras organizaciones en reiteradas ocasiones ante este Consejo Permanente. Lamentablemente, versiones de liberación de presos políticos para Navidad, Año Nuevo o antes de la asunción presidencial de Daniel Ortega no se concretaron. Es decir, tampoco han habido acciones unilaterales que permitieran señalar avances de ningún tipo en cuanto a condiciones electorales, cooptación de poderes, situación de justicia,
a la situación de presos políticos, libertad de expresión y otros derechos y libertades fundamentales. La OEA, como la comunidad de democracia de la región, tiene la responsabilidad de aplicar los principios y valores de la democracia y derechos humanos, así como los mecanismos que hacen a los mismos vigentes. Es competencia del Consejo Permanente evaluar los resultados de estas gestiones sin perjuicio del carácter continuo de las mismas, en el marco de la Carta de la OEA, en el marco de las evaluaciones colectivas que se realizan basadas en la Carta Democrática Interamericana y las resoluciones aprobadas sobre Nicaragua. El 19 de enero, la expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Elizabeth Odio Benito, participó de la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se le rindió homenaje. Con profundo agradecimiento, no exento de nostalgia, he recibido sus cálidas y generosas palabras esta mañana. Hace 6 años, que ahora me parecen 6 cortos días, fui electa por la Asamblea General de la OEA, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como muchos de ustedes lo han recordado, era apenas la 5ª mujer que recibía la honrosa oportunidad de integrar el más alto Tribunal Interamericano de Justicia. En sus más de 40 años de existencia, solo las distinguidas juristas Sonia Picado de Costa Rica, Cecilia Medina de Chile, Margaret Macaulay de Jamaica y Reyes Abreu de República Dominicana habían integrado la Corte. Y de ellas, solo la doctora Medina había ejercido la presidencia. Cuando llegué a trabajar en la Corte en el año 2016, de alguna manera cerré un ciclo de vida que había empezado desde que era muy joven. Por largos años estudié, enseñé, promoví, trabajé, luché por la real igualdad en derechos humanos de mujeres y hombres de todas las condiciones y orígenes. Denuncié en foros nacionales e internacionales la discriminación y la violencia que ejercen quienes detentan el poder económico, político, social, hombres en abrumadora mayoría, contra quienes les están subordinados de hecho o de derecho, mujeres en abrumadora mayoría, indígenas, migrantes, discapacitados. Combatí el temible patriarcado que marca inconmovible y férreo sus privilegios en detrimento de las mujeres de todas las etnias y condiciones socioeconómicas. En los años previos a ese 2016, ejercí como jueza penal internacional en el Tribunal Ad hoc para la antigua Yugoslavia y en la Corte Penal Internacional. Y me correspondió enfrentarme al horror de los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra. Conocí de frente el dolor de las víctimas, especialmente el de las mujeres violentadas sexualmente, sin más razón que por ser mujeres, dentro y fuera de diversos conflictos armados, de los muchos que han ocurrido y siguen ocurriendo en el mundo. Pero al llegar a la Corte Interamericana, me encontré con las devastadoras consecuencias que ocasionan a nuestros pueblos los graves incumplimientos de las obligaciones internacionales que el derecho internacional de los derechos humanos les impone a nuestros gobiernos. Esas violaciones de nuestros derechos fundamentales, civiles y políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales, han sido la materia viva de las decisiones jurisprudenciales de la Corte desde sus inicios. Y con ese acervo de sentencias a las que se suman las opiniones consultivas, la Corte ha enriquecido el derecho internacional de los derechos humanos y las legislaciones nacionales de nuestros países, que cada día son más inclusivos, menos discriminantes y tal vez un poco más justos. Y lo más importante, las víctimas reciben reparaciones que les permiten recobrar sus esperanzas de ser seres humanos dignos e iguales. Desde el principio de mi periodo de jueza, el trabajo fue muy intenso y demandante. Siendo la única mujer entre un grupo de 6 distinguidos juristas masculinos, redoblé mi atención para que la Corte siguiera y reforzara los lineamientos de perspectiva de género que ya habían marcado sentencias desde el año 2006, sobre todo la emblemática Campo Algodonero González versus México del 2009. A todos ellos, colegas y amigos, Eduardo Biogrossi, Humberto Antonio, Eduardo Ferrer Magre,
Raúl Zaffaroni, Ricardo Pérez Manrique, agradeceré siempre su respeto frente a mis posiciones y opiniones. Fueron ellos los que hace 2 años me eligieron presidenta de la Corte, segunda mujer en ocupar la honrosa posición. Un honor que acepté con el compromiso de continuar la lucha por la igualdad de género en la Corte en todos sus estamentos. Fue en febrero del 2020 cuando empecé mis funciones de presidenta. En el acto solemne de investidura dije, comillas, los derechos humanos son universales e indivisibles y nos permiten sustentar una posición a favor de la paz, la justicia y la dignidad, y dedicar nuestra vida a pregonar y vivir guiados por ese convencimiento. Y hoy, al concluir mis funciones, reitero ante ustedes ese compromiso de mi vida. Lo que en ese día de febrero del 2020 no sabíamos, ni siquiera sospechábamos, era que menos de un mes después, apenas empezando nuestras sesiones ordinarias, nuestras vidas y las de todas y todos los habitantes del planeta darían un vuelco dramático. Una inesperada y cruel pandemia que aún hoy padecemos cambió hasta ahora la organización y dinámica del trabajo de la Corte, que se convirtió en una telecorte, pero que jamás suspendió sus labores ni olvidó sus objetivos, los cuales seguimos cumpliendo escrupulosamente. Para ello, contamos con la dedicación de los jueces, los secretarios, abogadas y abogados, todo el personal técnico y administrativo que a lo largo de estos ya casi 2 años lo han hecho posible. A todas y todos, mi imperecedero agradecimiento. La Organización de los Estados Americanos desplegará una misión de observación electoral para las elecciones que se realizarán el próximo 6 de febrero en Costa Rica, en la que se elegirá presidente y 2 vicepresidentes de la República, así como 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Esta primera misión del año estará encabezada por la ex vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saimalo, quien también fungió como jefa de la misión de observación electoral para las elecciones de Ecuador en 2021 y tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo e implementación de políticas públicas en América Latina. La misión llegará a territorio nacional a finales de enero y estará integrada por 17 especialistas de 8 nacionalidades que combinarán una metodología de trabajo presencial y virtual y darán seguimiento a los temas relacionados con organización y tecnología electoral, financiamiento político, justicia electoral, participación política de las mujeres y campañas y libertad de expresión. Esta será la 17ª ocasión que la OEA despliega una misión para observar procesos electorales en Costa Rica. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.